Bueno, la idea de la clase, del tema de hoy era desarrollar en no más de 20 minutos, 15, 20 minutos, los puntos esenciales del Poder Ejecutivo Nacional, tratar de compararlos en lo posible con el Poder Ejecutivo local, provincial, pero y dejarle también a ustedes algunas puntas o pautas para que complementen con material de lectura que les vamos a acompañar. La idea de la clase es tratar de hablar un poquitito de los caracteres del presidencialismo argentino, ver cómo se compone y cuáles son las atribuciones o funciones dentro del sistema federal de nuestro presidencialismo o sistema de gobierno presidencialista. Si tienen dudas, consultas o quieren que se aclare algo, por favor, me interrumpen sin ningún problema y vemos si podemos aclarar algo que no se haya entendido bien. En primer lugar, tenemos que tratar de definir un poco el sistema presidencialista y dividirlo y entender el fundamento del sistema presidencialista. En nuestro país, nosotros tomamos el sistema de gobierno, la forma de gobierno, en gran medida como un modelo, el sistema norteamericano, pero en cuanto al sistema presidencialista, ese sistema tuvo algunas modificaciones, tiene algunas particularidades que son propias de nuestro constitucionalismo y que son adaptadas a nuestra realidad histórica allá por 1853. Uno de los principales autores del proyecto o de los proyectos de constitución que tenían los constituyentes del 53 era Alberdi, que proponía un sistema presidencialista más fuerte o con más poder, con más atribuciones que el sistema presidencialista norteamericano. Y esto tenía que ver con la necesidad de centralizar determinado poder y la idiosincrasia de nuestro país, en el cual había un fuerte caudillismo, y eso tuvo mucha injerencia en la elección del sistema presidencialista y de las características del sistema presidencialista que tenemos. En particular, hoy por hoy tendremos que dividir la forma de gobierno presidencialista de la forma de gobierno parlamentarista que existe en otras partes del mundo. Las características esenciales o diferentes que definen a estos dos sistemas los podemos enunciar en tres grandes rasgos. Primero, la relación que hay entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, o el Congreso y el Poder Ejecutivo. En un sistema presidencialista hay una separación neta de funciones o de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso quiere decir de que la elección para presidente y la elección de los diputados y senadores es totalmente separado o disímil, digamos, que se hacen en dos elecciones totalmente distintas y que no hay una integración entre los dos poderes. Eso hace de que ni el Poder Ejecutivo no sea elegido entre los miembros del Parlamento. En cambio, en el sistema parlamentarista no existe esa tajante división y hay una suerte de conexión constante entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Esa conexión constante hace de que, sin el apoyo del Parlamento, el Poder Ejecutivo en un sistema parlamentarista pierda apoyo, pierda fuerza y deba renunciar o formar una nueva coalición de gobierno para seguir funcionando. Y eso obedece a que en un sistema parlamentarista el jefe de gabinete, lo que podríamos identificar como un jefe de gabinete o un primer ministro, sale del propio Parlamento. Es el líder del partido político o la coalición política con mayor número de integrantes dentro de ese Parlamento. Quiere decir que es un miembro del propio Parlamento que pasa a ocupar el cargo de primer ministro o de jefe de gabinete. En esos supuestos, tanto el gabinete como el primer ministro son todos parlamentarios, son todos funcionarios que, habiendo sido elegidos como parlamentarios, dado que forman un gobierno,
son elegidos para ejercer ese cargo. En segundo lugar, hay una separación de jefaturas en el Poder Ejecutivo de tipo presidencialista. Quiere decir de que hay en un mismo sujeto, en un mismo funcionario, reposa una jefatura de Estado y una jefatura de gobierno. Entonces, el presidente es la cabeza del Estado, quien representa al Estado de un país, y es además el jefe máximo del gobierno de ese Estado. Por eso tiene tanta importancia y se lo llama el primer mandatario. En cambio, en un sistema parlamentario hay una separación y existe un jefe de gabinete, un primer ministro, o un canciller también llamado, que ejerce el gobierno, y hay una figura separada de este funcionario que ejerce la jefatura de Estado. En una monarquía parlamentarista puede ser un rey, o también podría ser un presidente en una monarquía presidencialista, en un presidencialismo parlamentario, perdón. Y por último, el tema de la composición del Poder Ejecutivo y el gabinete. En el sistema presidencialista, tanto presidente como gabinetes no pueden ser diputados ni senadores. Hay una absoluta incompatibilidad entre ser miembro del Poder Ejecutivo e integrar al mismo tiempo el Poder Legislativo. Por eso es que si un diputado o un senador quiere integrar, ser ministro del Poder Ejecutivo, tiene que pedir una licencia o renunciar para ejercer ese cargo. En cambio, en un sistema parlamentarista no sucede esto y los parlamentarios son al mismo tiempo el gabinete o los ministros de ese Poder Ejecutivo. Eso hace de que el sistema presidencialista tenga una mayor estabilidad, que sepamos que un presidente dura 4 años, que tiene reelecciones y que dura como mucho en nuestro país 8 años seguidos y después tiene que tener una interrupción en su cargo, y en un sistema parlamentario eso puede no suceder. Hay menos estabilidad, puede cambiar el gobierno de manera más repentina, y puede haber también, si hay una figura importante, puede haber largos periodos de ejecución de un cargo. Nuestro presidencialismo, el presidencialismo argentino, tiene la característica de ser un presidencialismo fuerte, pero que responde a un sistema de división de poderes o de funciones. Y que al ser un presidencialismo fuerte, fue adquiriendo en la práctica determinadas atribuciones o funciones que lo fueron obligando que fueron exigiendo al Poder Ejecutivo mayores mayores poderes o atribuciones. Eso fue lo que motivó de que el Poder Ejecutivo, sobre todo durante el siglo XX, fuera acrecentando el poder de manera desmedida, y fuera avalado eso por la Corte Suprema de Justicia, a través de diferentes fallos que le permitieron al Poder Ejecutivo, por ejemplo, dictar decretos de necesidad y urgencia sin tener una norma que los apruebe, o dictar decretos de tipo delegados sin tener normas que lo aprueben, sin tener normas constitucionales que lo aprueben. Eso hizo de que la reforma del año 94 tuvo como uno de sus objetivos tratar de reducir o atenuar el presidencialismo. Y básicamente estableció, yo le diría que 3 formas de atenuación del presidencialismo de nuestra Constitución. La primera, la creación de una figura intermedia o una figura un poco híbrida, tomada de un sistema parlamentarista, pero que no modifica la naturaleza presidencialista de nuestro país, que es la figura del jefe de gabinete de ministros. Se crea una figura que trata de descomprimir funciones del presidente y que sirva como una suerte de fusible para que el Congreso controle al presidente. Eso es el jefe de gabinete. La primera medida que toma
la reforma del 94 para reducir el presidencialismo. Las segundas medidas que toma es establecerle reglas claras, o trataron de establecer reglas claras al presidente para que no abuse del ejercicio de los decretos delegados o los decretos de necesidad y urgencia. O sea, no ejerza atribuciones que son del Congreso en las situaciones de emergencia que puede suceder en el país. Entonces establece expresamente en la Constitución algunos requisitos o recaudos para el ejercicio de esas atribuciones. La realidad es que ninguna de las dos medidas que se tomaron, ni ninguna de las otras cuestiones que por ahí trataron de interponerse también al presidencialismo, otra medida puede ser también el tema del Consejo de la Magistratura, como una forma de atenuar el presidencialismo, pero básicamente el jefe de gabinete y los decretos de necesidad y urgencia no cumplieron el objetivo de atenuar ese poder del presidente, y del 94 hasta acá tenemos un acrecentamiento de la figura presidencial en cuanto a poder y un debilitamiento del control por parte del Congreso. Bueno, en primer lugar, entender cuál es la composición del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos de Poder Ejecutivo Nacional, como segunda autoridad dentro del Estado federal, tenemos que entender de que el Poder Ejecutivo, la presidencia de la Nación, es un cargo unipersonal o es un cargo colegiado. Ahí hay una suerte de discusión en la doctrina y en la interpretación que hacen los estudiosos, los doctrinarios, y es la interpretación del artículo 87 versus el artículo 100 de la Constitución Nacional. Básicamente, el artículo 87 nos dice de que el Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano, o sea, por una persona, con el título de presidente, y el artículo 100 nos habla de que los actos que emite el presidente van a necesitar la ratificación o la aprobación de los miembros de su gabinete. Con lo cual ahí hay una discusión si el gabinete incluye, si el Poder Ejecutivo está incluido o no por el gabinete, y si el Poder Ejecutivo está incluido o no por el vicepresidente. Tenemos que entender de que, en primer lugar, la opinión mayoritaria en esta discusión es que el Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal, que se ejerce de manera unitaria o unipersonal por un ciudadano o una ciudadana en ese caso, y que se ejerce siempre de manera única. Segundo, la intervención que tengan los ministros o los colaboradores o asesores del Poder Ejecutivo es una colaboración a mero título de asesores o asistentes del Poder Ejecutivo, no integran las funciones, no integran el Poder Ejecutivo como tal, sino que son simples colaboradores dentro del gobierno. Y en tercer lugar, si bien se elige presidente y vicepresidente en fórmula conjunta, el vicepresidente de la Nación tiene un rol institucional que es bien claro en la Constitución, que es ser cabeza o presidente, mejor dicho, de uno de las cámaras del Poder Legislativo. Y su rol durante épocas de normalidad es ejercer la presidencia, que podríamos identificar como la dirección de la Cámara de Senadores. Y es elegido en ese cargo, para ejercer ese cargo de manera normal o habitual, y para asumir en caso de una emergencia o en caso de una cefalía temporaria o permanente, el cargo de presidente de la Nación. Pero no integra de ninguna manera el Poder Ejecutivo Federal, que es, como les dije, unipersonal. Hay unas cuestiones bastante sencillas que no vamos a dedicarle demasiado debate en cuanto a requisitos, duración y juramento para acceder al cargo. Yo les menciono los artículos que tienen que leer, no tienen mayor complejidad,
Fíjense en cuanto a los requisitos para ser elegido presidente o vicepresidente, es que es el único caso en el cual se justifica de manera constitucional la exigencia de ser argentino nativo o hijo de argentino nativo. ¿Y por qué es esto? Esto es para darle a ese cargo, que es el cargo más importante del país, darle a una persona que sea de origen nacional o hijo de argentinos nativos. Es una limitación hacia las personas que, siendo extranjeros, obtienen la naturalización, o sea, la condición de naturales, pero que tiene que ver con la importante función, la máxima función dentro del Estado Nacional, como es representar al Estado y a la nacionalidad argentina. La reforma del 94 eliminó un requisito vinculado a la confesionalidad o la exigencia de que predique una determinada religión. Esto tiene que ver con que la reforma del 94 eliminó ciertas atribuciones que tenía el presidente respecto a la religión católica, entonces ya no era necesario exigirle una confesionalidad determinada, y la reforma del año 94 acortó el periodo presidencial de 6 a 4 años y permitió la reelección por un mandato inmediato. Quizás el motivo preponderante de la reforma del año 94 fue el tema de la duración y la reelección para los mandatos, y en una suerte de acuerdos entre los dos partidos mayoritarios se terminó incorporando muchas más cosas para la reforma, pero sin duda el motivo político fundamental de esa reforma fue el tema de permitir la reelección presidencial. Al momento de acceder al cargo, el presidente y el vice tienen que jurar, respetando ante la Asamblea Legislativa, tienen que jurar, respetando su credo religioso, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente o vice de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Es una obligación que tienen todos los funcionarios públicos, pero que la Constitución expresamente lo establece para el presidente y vicepresidente. Tema de la reelección. Tema reelección presidencial es un tema muy candente e importante y que se renueva en todos los debates a nivel local y a nivel internacional y continental. Nuestra Constitución prohibía la reelección inmediata, tenía un sistema tomado del sistema norteamericano, después los norteamericanos lo cambiaron y permiten una reelección, pero nosotros habíamos planteado 6 años sin reelección inmediata. Tuvo una primera reforma del año 49 que sí se permitía la reelección, y después, con la reforma del año 94, se estableció de manera clara la reelección por un periodo, y si se quiere volver a acceder al cargo, hay que dejar pasar un intervalo. Fíjense cómo son los sistemas de reelección, algunos ejemplos de sistemas de reelección a nivel continental acá en América. Estados Unidos tiene una reelección inmediata y tiene una regla no escrita, Estados Unidos, de que después de esa reelección inmediata no se puede volver a presentar a ningún cargo el presidente. Una vez que se llegó a ser presidente no se puede volver a ser elegido. Hay algunos casos de reelección indefinida que están permitidas, por ejemplo en Venezuela, y hay algunos casos en donde se estableció, en base a cuestiones de experiencias, malas experiencias en cuanto a periodos largos de mandatos presidenciales, se estableció la imposibilidad de reelección. Son los casos de Paraguay, Guatemala, Chile, Colombia. Actualmente hay un pedido de opinión consultiva de la Corte Interamericana para que resuelva respecto a si hay un derecho a la reelección por parte de los gobernantes dentro del sistema interamericano. Así que seguramente en algún
1 o 2 años, este año o el año que viene, tengamos novedades respecto a cuál es el criterio internacional, interamericano, respecto a la reelección de presidentes. En las provincias hay una cuestión un poco dispar en cuanto a la forma de regulación de las reelecciones. Fíjense que hay muy pocas provincias que tienen reelección indefinida, San Luis, Catamarca, y hay otras provincias que tienen por un periodo o por 2 periodos, como el caso de Salta. La mayoría permite la reelección por un solo periodo. Algunas, como por ejemplo Entre Ríos y Mendoza, y Santa Fe, no permiten la reelección. Justamente Santa Fe y Mendoza son 2 provincias que están en un proceso de reforma de la Constitución y seguramente van a adecuar esto y van a permitir una reelección por un periodo, además de regular la autonomía municipal, que ninguna de las 2 provincias la tiene regulada hasta la fecha. ¿Quiénes ayudan o quiénes intervienen junto al presidente en el manejo de la cosa pública o el ejercicio de la función administrativa del Estado? En primer lugar, los ministros, cargo histórico que siempre estuvo mencionado en la Constitución Nacional. Originalmente se establecía el número de ministros, eso después se eliminó y se dejó para que sea una potestad propia del Congreso establecer la cantidad de ministros. Actualmente son 20 ministros que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, y eso varía según la decisión de cada presidente, que puede presentar una modificación y ampliar o reducir el número de ministros conforme a su idea de gobierno, su plan de gobierno. ¿Qué tarea cumplen los ministros? Bueno, los ministros son básicamente asesores del presidente de la Nación. Son funcionarios de gran experiencia en determinado ámbito o aspecto de la actividad pública, que gozan de la confianza por parte del presidente y que son elegidos como tales para ejercer el despacho de los negocios de la nación. Para ser ministro no se necesita ningún requisito especial previsto por la Constitución, es decir, que no hay ningún recaudo expreso previsto por la Constitución que establezca la idoneidad o no del ministro, tampoco hay en ninguna norma inferior, y su designación obedece pura y exclusivamente a una decisión política del presidente. Los ministros asesoran tanto al presidente como al jefe de gabinete de ministros, que ya vamos a ver cuál es la función principal que tienen. Y básicamente los ministros tienen una atribución de refrendar y legalizar los actos del presidente de la Nación. Eso implica que los ministros van a firmar todos los decretos que intervenga el presidente y que estén vinculados a su área o su despacho de negocios, y esa firma implica, en primer lugar, una autorización, una suerte de autorización de que ese acto se hace de manera legal, conforme al ordenamiento jurídico, y de que la firma del presidente también es legal, digamos, que certifican, si quiere, un poco la autenticidad de esa firma. Los ministros van a tener atribuciones dentro del gabinete, que son esas atribuciones de contralor del Poder Ejecutivo, tratando de asesorar y de controlar los actos, de asesoramiento del presidente, y también de ser una suerte de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, brindando informes de manera periódica a el Congreso cada vez que se lo pida. Y van a tener atribución y autonomía de funcionamiento en materia económica financiera dentro de sus propios ministerios. Eso quiere decir que los ministros pueden disponer gastos y el movimiento de recursos dentro de cada una de sus carteras y conforme al presupuesto de cada ministerio.
El jefe de gabinete de ministros es la figura incorporada por la reforma del año 94, que yo les decía que tenía como principal función descomprimir o quitarle tareas al presidente. Tiene básicamente una gran función, que es la función de ejercer la administración pública, la jefatura de la administración pública del Estado. Eso hace que el jefe de gabinete de ministros sea el encargado de ejecutar la ley de presupuesto y manda a recaudar las rentas de la nación, entre sus grandes atribuciones. Además de eso, tiene la facultad de coordinar el gabinete de ministros cuando el presidente no esté, tiene facultades para nombrar funcionarios públicos cuando el presidente se lo establezca o la propia Constitución se lo establezca expresamente, y es quien remite todos los proyectos de decretos de necesidad de urgencia o decretos delegados al Congreso para su control. Respecto del presidente, tiene una relación jerárquica de subordinación. Eso quiere decir que el jefe de gabinete está por debajo del presidente y sus decisiones pueden ser revisadas por el presidente de la nación, lo cual es lógico si consideramos la importancia de la figura del presidente. El jefe de gabinete tiene relaciones especiales con el Congreso que no los tienen otros ministros. Eso hace que el jefe de gabinete tenga la obligación de ir al Congreso mensualmente, de manera alternativa, una vez a cada Cámara, para dar informes de la marcha del gobierno. Así también tiene que presentar una memoria detallada de los gastos que se hicieron de determinado presupuesto, y tiene una responsabilidad política ante el Congreso. El Congreso lo puede remover al jefe de gabinete a través de una moción de censura. Es el único funcionario que depende del Poder Ejecutivo que puede ser removido mediante una moción de censura por parte del Congreso. Los ministros solamente van a poder ser removidos por juicio político, al igual que el presidente. Finalmente, me quería hablar mínimamente de algunas de las atribuciones que tiene el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo. Agrupé en estas 4, pero pueden haber otras clasificaciones. Ustedes van a ver en los textos que yo les mando que hay otras enunciaciones, pero básicamente las atribuciones del presidente están en el artículo 99 de la Constitución, en su gran medida, y podemos decir que las 2 más importantes, o las 4 más importantes que podemos enumerar, son estas que están en el cuadro. La primera que me interesa mencionar son las 4 jefaturas que ejerce el Poder Ejecutivo. O sea, las 4 grandes ramas de atribuciones que tiene el presidente, derivadas de su función de cabeza del Estado, de uno de los 3 poderes del Estado. Así, el presidente es jefe supremo de la nación. Eso es lo que se conoce como jefatura de Estado. Para eso el presidente es quien representa a la nación argentina a nivel internacional, en el concierto de naciones, y quien le da una suerte de unidad al Estado nacional. Por eso puede nombrar embajadores, firmar tratados internacionales. Son las atribuciones propias de la cabeza del poder, la cabeza de digamos, la persona que ejerce, que representa a un Estado. En un sistema parlamentario eso es una atribución propia de un rey o de un presidente en un sistema parlamentario. Pero en un sistema presidencialista esa función le corresponde siempre al presidente de la nación. En segundo lugar, es jefe de gobierno. ¿Qué significa eso? Que es la autoridad máxima de uno de los 3 poderes del Estado. El gobierno, identificado como el poder ejecutivo o el poder que se encarga de la función administrativa del Estado. Entonces, ese funcionario es el único que puede dictar decretos de reglamentación de leyes, por ejemplo, que puede presentar proyectos de ley en el Congreso sin ser diputado, sin ser senador. Es el único que puede nombrar a los jueces federales para que con acuerdo del Senado se los nombre como jueces del Poder Judicial, y es el que tiene la atribución, por ejemplo, de
crear, idear o proyectar la ley de presupuesto a nivel federal. Esa es una facultad importantísima del presidente y es la que establece la posibilidad de organizar el gobierno de nuestro país. En tercer lugar, la jefatura de la administración. Esta jefatura de la administración es la que tuvo en gran medida una separación con la reforma del año 94. Y se estableció que el presidente es el responsable político de la administración general del país y quien ejerce la misma es el jefe de gabinete. Entonces el jefe de gabinete va a ser quien recaude los impuestos, quien ordene ejecutar el presupuesto, y el presidente va a poder controlarlo, revisarlo, pedirle informes, y en su caso, cambiar el jefe de gabinete o ordenar cuestiones distintas a lo que resuelve el jefe de gabinete. Por esta atribución también puede conceder jubilaciones, retiros, licencias, lo que se hace generalmente a través del organismo creado para eso, que es el ANSES, pero que depende del Poder Ejecutivo en definitiva. Y por último, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea que es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas del Estado argentino, que es la autoridad superior y eso le permite al presidente nombrar y darles ascensos a los militares de las tres fuerzas del Estado, o disponer cómo se organiza las Fuerzas Armadas, cómo se disponen en el territorio nacional las Fuerzas Armadas. O sea que por encima de todos, de cada una autoridad militar, siempre estará el Poder Ejecutivo, que con la ayuda del Ministerio de Defensa va a organizar las Fuerzas Armadas. Había una quinta jefatura que suprimió la reforma del año 94, que es era la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eso, al crearse la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus propios gobernantes y demás, el Poder Ejecutivo Nacional perdió esa jefatura y ahora la ejerce de manera autónoma las autoridades propias de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, alguna consulta? Trato de ir medio ágil para que no sea tan extensa la charla. Finalmente, yo les había dicho en ese cuadrito que había facultades colegislativas y hay facultades reglamentarias. Voy a detenerme mínimamente en las facultades reglamentarias, que me parece lo más trascendente, o por ahí lo más complicado de entender en cuanto a las funciones del Poder Ejecutivo. Decimos que el Poder Ejecutivo tiene facultades reglamentarias porque puede dictar decretos, y esos decretos ser de aplicación general y obligatoria para toda la nación. Van a tener una suerte de aplicación idéntica a lo que es una ley del Congreso, pero va a estar dictada solamente por el Poder Ejecutivo. Esos decretos que dicta el Poder Ejecutivo pueden ser de 4 tipos de decretos o reglamentos. Hablamos de decretos autónomos cuando el Poder Ejecutivo dicta una norma de contenido general, obligatorio, para todo el territorio nacional, pero solamente está regulando algo que es una atribución que le es propia. O sea, agarra alguno de los artículos del inciso del artículo 99 y dice, bueno, estas son mis atribuciones, yo reglamento esto a través de un reglamento que se denomina decreto autónomo. Se llama autónomo porque está vinculado exclusivamente a atribuciones que le son propias al presidente. Entonces el presidente, por ejemplo, regula cuál va a ser la forma de elegir a los jueces, o cuál va a ser la forma de elegir a sus ministros, o cuál va a ser la forma de organizar la administración pública. Son todas atribuciones propias del presidente que los ejerce a través de esos reglamentos o decretos autónomos. Segundo, los decretos reglamentarios o ejecutivos.
aquí estamos hablando de que el presidente complementa una ley, le da sustancia, establece la reglamentación o la aplicación efectiva de esa ley a través de una norma que lo que trata de hacer es establecer el procedimiento para aplicar esa ley en lo particular. Esos decretos reglamentarios tienen que respetar el espíritu de la ley o respetar el principio de razonabilidad, que lo vamos a ver con más detalle cuando veamos los derechos constitucionales. Después están lo que se conocen como DNU, o decretos de necesidad y urgencia, que este año explotaron en cuanto a su número y su cantidad, y podríamos decir que estamos todo el tiempo regidos por un decreto de necesidad y urgencia en cualquier actividad que realicemos. Estos decretos de necesidad y urgencia son atribuciones normalmente legislativas que en situaciones extraordinarias son ejercidas por el presidente de la Nación, porque el Congreso no puede dictarla porque hay algún inconveniente que impiden el trámite ordinario de sanción de una ley. Si ustedes van al artículo 99, inciso tercero, van a encontrar de que hay algunas cuestiones que no se pueden dictar bajo ninguna circunstancia por estos DNU. Esos son las cuestiones de materia penal, los delitos penales, las sanciones de delitos penales, la materia tributaria, todo lo que sea impuestos, tasas o contribuciones, no se puede regular jamás por un decreto de necesidad de urgencia, o la materia de leyes electorales o de partidos políticos. Es decir, no se puede por DNU ni tocar la libertad de las personas, ni el bolsillo de las personas, ni las reglas de juego democráticas. Esas serían las cuatro reglas, las tres reglas de qué no se puede sancionar por un DNU. Van a ver ustedes en el artículo, en el texto que les mandé, que hay un régimen especial de procedimiento para la sanción de esa ley. Tiene que haber un acuerdo general de ministros, tiene que haber una elevación por parte del jefe de gabinete al Congreso, y hay un control legislativo a través de un órgano especial que se llama Comisión Bicameral, que se hace dentro del Congreso. Todo eso tiene que existir para que un decreto de necesidad de urgencia sea válido. Si no se cumple con lo que dice el 99, inciso tercero, es inconstitucional y va en contra del artículo 31 de la Constitución y del artículo 99, inciso tercero, mínimamente. Y finalmente, lo que se conocen como decretos delegados, que son supuestos en los cuales el propio Congreso le autoriza al presidente a que dicte decretos ante situaciones de emergencia o situaciones de administración pública. Acá el Congreso tiene que dictar una ley delegante o una ley que autoriza la delegación, en la cual establezca pautas o criterios mínimos que tiene que tener en cuenta el presidente para dictar esos decretos, y un tiempo estimado en los cuales los tiene que hacer. Estos dos últimos supuestos, los decretos de necesidad de urgencia y los decretos delegados, son en gran medida lo que más sanciona el Poder Ejecutivo a nivel federal y lo que más nos va a interesar a nosotros para entender cuando hay una regulación por parte del Estado federal de derechos. Ese poder de policía que hoy preguntaba Erika se ejerce en gran medida, hoy por hoy, no por leyes, sino por DNU y por decretos delegados. O sea que vamos a terminar, cada vez que veamos una reglamentación, una restricción de derechos, vamos a tener que estudiar un DNU o un decreto delegado, casi que les diría en una relación de cada 10 limitaciones de derecho, 8 o 9 son hechas por DNU o por decretos delegados en el funcionamiento actual del Estado argentino. Es por ello que podemos decir de que ese intento de restringir o atenuar el presidencialismo de la reforma del 94 no se terminó cumpliendo. Les recomiendo, para complementar esta clase que fue muy abuelo de pájaro, los textos que le subimos al aula virtual, que es una parte del capítulo de autoridades federales de Varas Guillermo, una parte del
el capítulo del Manual de Derecho Constitucional de Torricelli, referente a las atribuciones, y que lean, por favor, los artículos de la Constitución, lean el 76, lean del 87 al 107, lean la Constitución de Misiones, los artículos pertinentes respecto a las funciones del gobernador, las funciones del vicegobernador, la forma de elección, y en todo caso, si tienen alguna duda, la próxima vez que tengamos una reunión vía Zoom, nos hacemos un intercambio para tratar de quitarnos todas las dudas referentes al tema. Se me hizo larga la exposición.